Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Briones, como siempre para acompañarle con alguna reflexión. Esta semana quiero que pensemos juntos que estamos atravesando la tercera ola, una tercera ola frente a los contagios del coronavirus que tienen que ver con la introducción de las variantes del coronavirus que han hecho que sea mucho más contagioso y que sea mucho más peligroso, más mortífero sería la palabra, aunque esto parezca muy duro. Pero bueno, esto pone en riesgo la seguridad hospitalaria, porque no vamos a tener entonces la capacidad en los hospitales de atender a todas las personas que se acerquen, que es, como hemos dicho siempre, el gran problema del coronavirus. ¿A quiénes afecta esto? Lo que se ha visto es que hay factores de riesgo en este momento y que habría que considerar en la situación de quiénes son. ¿Quiénes son los más afectados? Son los adultos mayores, son los trabajadores esenciales. Habría que ver los factores económicos que están puestos en juego también frente a esto. ¿Quiénes son los que están expuestos al virus de una u otra forma por el tipo de trabajo que hacen y por el lugar en el que viven? Si nosotros tenemos en cuenta estos factores, quizás nuestros adultos mayores no van a estar tan afectados como sí otros sectores de la población. Pero lo que está a favor, digamos, es que yo diría que la gran mayoría de los adultos mayores se ha vacunado, de acuerdo a lo que he podido observar en mi trabajo, recorriendo la ciudad virtualmente de norte a sur y de este a oeste, porque con la vacuna, como se ha visto, con una sola dosis, según los últimos estudios, se calcula que el riesgo de terminar enfermos se reduce en un 30%. Quiere decir entonces que si la mayoría de nuestros seniors están vacunados, realmente los seniors podrían pasarla bien. Hay que recordar, sí, que la vacuna es solamente una capa más de protección contra el contagio. Entonces, en esto también se pone en juego, digamos, cuál es la actitud que tienen los adultos mayores, que nosotros sabemos, después de un año, que ya hemos aprendido cómo se hace para convivir con el coronavirus, cómo se hace para convivir con los problemas que nos presenta el coronavirus en la vida cotidiana. Seguramente que vamos a poder enfrentar la pandemia en esta tercera ola con una mayor resistencia, con una mayor resiliencia, podríamos decir. Algunos datos demográficos que me parecen interesantes a tener en cuenta. El 92% de los adultos mayores, de acuerdo a Estadísticas Canadá, vive en su casa. Solamente entre el 7 y el 8% viven o en un hogar de cuidado a largo plazo o en alguna residencia de ancianos. Pero quiere decir que la gran mayoría se concentra viviendo en casas. De ese 2%, digamos, el 50%, más del 50% vive en pareja. Quiere decir que nos queda un 50% de personas que viven solas, pero acá el dato más interesante, o digamos lo que nos tendremos que pensar, es que la mayoría de los que viven solos son hombres. Y los hombres no tienen la misma capacidad de respuesta frente a una enfermedad, frente a un desafío. Los hombres en general se han apoyado siempre en la mujer para poder resolver los problemas de la vida cotidiana. Y parece ser que la enfermedad es un problema de puertas adentro, entonces el hombre se encuentra con problemas a la hora de enfrentarse con el coronavirus. El hombre solo, quiero decir, mucho más que la mujer. Entonces, allí es donde hay un punto a tener en cuenta. Quizás los hombres que viven solos deben pensar todos los días en buscar contacto con otras personas, buscar contacto con otra gente, hacerlo de forma virtual, aceptar la invitación del club al cual asistían o del centro de adultos mayores al que asistían, de participar en las reuniones de Zoom. Esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Lo que está a favor, como dije, es que ya hemos pasado por esto, que ya sabemos de qué se trata y que probablemente podamos pasarlo si seguimos siendo cuidadosos, si nos vacunamos y si seguimos teniendo las precauciones. No caigamos en la tentación, gracias al buen clima, de juntarnos con otros en el parque permanentemente o hacer alguna reunión. No, seamos cuidadosos y esto nos va a ayudar. Durante el día de hoy he estado pensando en que tenía que ponerme algún abrigo adicional porque se viene el frío, así que estos cambios de clima en esta época del año son los más traicioneros. Cuídese, cuidémonos y seguramente vamos a poder pasar esta tercera ola de la pandemia que nos está afectando. Como siempre digo, si usted necesita apoyo adicional,
llámeme a Family Service Toronto. Nosotros allí tenemos un grupo de profesionales que está dispuesto a acompañarle para poder pasar aquellos desafíos, para poder enfrentar aquellos desafíos que se le hace difícil hacerlo estando solo. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Pase usted una buena semana.